Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Un deporte en el que precisión, estrategia y elegancia se unen en una curiosa danza con momentos de gran explosión. Una técnica que requiere velocidad, reflejos, un control total del cuerpo, donde hay que pensar cada paso que damos y en el que la derrota o la victoria se definen en un instante. Estamos hablando de la esgrima, una disciplina de siglos de historia que cautiva a quienes la practican y fascina a quienes la miramos tanto en televisión como en vivo y que siempre ha sido parte del programa olímpico. Yo les pregunto, ¿conocemos las reglas de la esgrima? ¿Conocemos las armas? ¿Qué secretos hay atrás de esos lances tan rápidos? Vamos a conocer sobre eso y después vamos a conversar con otros horizontes sobre el deporte en nuestro país. Hola, Eleonora. Buenas tardes. Hola, Raúl. Un gusto que estés acá en el programa, en el estudio. Para mí también es un gusto. Ya hace tiempo que venimos conversando de que tenemos que hacer esta charla y finalmente se pudo dar porque, bueno, Sucedió. Pasaron cosas. Eleonora es Eleonora Navata, conocida voz de muchos de ustedes, participaciones en Tertulia de Radio Mundo, su programa propio, Nunca Discutimos, en las noches de la radio, también muchas apariciones en televisión abierta de Uruguay. Hoy vamos a una faceta menos pública, una faceta poco conocida. Eleonora ha sabido ser campeona sudamericana de esgrima, múltiple campeona nacional, árbitro de esgrima, una persona que conoce muy a fondo cómo es que el deporte le puede hacer bien a las personas y de eso es lo que quisiera que conversemos hoy. Bueno, sí, y ahora agrego una cosa más porque estoy debutante, integrante del Consejo Directivo de la Federación Uruguaya de Esgrima. Ajá. Desde hace una semana. ¿Una semana? Sí. Bueno, felicitaciones. Así que, bueno, gracias. Es algo que también me gusta mucho y es algo que siempre quise. Y me imagino que completa un ciclo para vos. Sí, viste que los deportistas, después que terminan su carrera deportiva, muchos se vuelven entrenadores, o sea, hay una cuestión de seguir en el deporte, pero creo que no todos tenemos o queremos seguir en los mismos lugares. Claro. Yo siempre supe que quería seguir en el deporte, pero que quería ser dirigente deportiva, que no quería ser entrenadora o alguna de esas otras cosas. Y bueno, ahora se empezó a dar eso y nada, supongo que lo voy a disfrutar mucho como disfruté el deporte. Sin duda que sí. ¿Sabés qué podemos empezar por hacer hoy? A ver. Difundir un poquito acerca de cómo es el la esgrima, aprender más sobre ella. ¿Y quién te dice que alguien que nos esté escuchando no quiera tener sus primeras experiencias en el deporte? Bueno, sí, no, por supuesto. Vos definiste en la introducción la esgrima mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho. A mí a veces me preguntan qué es la esgrima y me quedo como en blanco. Yo tengo preguntas bien del que justamente la mira de la tribuna, entonces te puedo empezar a guiar con esas preguntas. Guiame con esas preguntas porque yo decía, qué bueno esta definición. Me aclaró un montón de cosas a mí misma. Así que... Yo te hago algunas preguntas y vos nos vas contando. Perfecto. Bueno, ¿cómo es la cancha de esgrima? ¿Dónde se juega? Bueno, la cancha se llama la pedana o la pista y es como una especie de pasarela de 12 metros de largo por 1,5 o 2 metros de ancho. Ah, es angostita. Es angosta porque se va hacia atrás y hacia adelante, siempre siguiendo una misma línea. Entonces, es así la pista o la pedana. Perfecto. Y siempre vemos a quienes están llevando adelante la actividad que están como vestidos con una indumentaria muy particular. ¿Nos contás un poco cómo es la indumentaria? Bueno, se llama un traje de esgrima que tiene unos pantalones cortos a la rodilla, una chaquetilla blanca. Y un peto protector, después las protecciones, o sea, un peto protector debajo de la chaquetilla que va solamente en el brazo armado. Ajá. Para las mujeres también existe un peto plástico que es obligatorio, que cubre el pecho.
Y después sí, medias hasta la rodilla, o sea, todo el cuerpo tiene que quedar cubierto y un guante y la guante. máscara. Ese es el uniforme básico. Contame de la máscara. La Sí. máscara, ¿de qué está hecho ese frente de la máscara Es- que parece un mosquitero? Bueno, no es un mosquitero porque es un poquito más duro que Me el mosquitero, imagino. pero es es metálico. ¿Es una malla Es metálica? una malla metálica, sí, bien cerrada, bien apretada. ¿Y se ve y bien que desde adentro? Se ve perfecto desde adentro. Resiste 1600 newtons de fuerza. Eso es una prueba que tiene que pasar, que antes de los torneos internacionales se prueba con un punzón. Claro, por seguridad. Por seguridad. Claro. Sí, la esgrima lo que tiene es que es un deporte seguro. Es seguro. Es un deporte seguro porque se toman las precauciones para que así lo sea. Claro. No se puede hacer esgrima sin máscara, no se puede hacer esgrima sin, o por lo menos no se puede combatir sin Las la protecciones. protección adecuada. Ujú. Y justamente eso es lo que lo hace seguro, ¿no? Somos bastante estrictos los esgrimistas y los entrenadores y en los Se clubes. respeta eso. Sí, cuando ves a algún compañero que no está tomando las precauciones necesarias, vas y le decís, o sea, siempre alguno de nosotros se acerca al menos experiente o al más intrépido y le dice, no, así no. Perfecto. Y nos cuidamos entre todos. Está Sí, perfecto. hay un poco de ¿Sabes eso. que cuando estábamos en el periodo de la pandemia, ¿te acordás que a la salida del periodo de la pandemia se había puesto bastante de moda andar con la mascarilla y con aquella especie de frente plástico que cubría el rostro? Me acuerdo que una de las cosas que yo pensé en aquel periodo sería, seguramente en los próximos años la gente del esgrima se va a pasar a este mundo de No. tener una especie de frente liso. No, bueno, en un momento se probó por los años 2000 el frente liso y no funcionó. ¿Qué se empaña? ¿Qué le pasa? No sé si, no es que se empañe, no funcionó y además el tema de la unión de ese frente liso con el resto de la máscara, Era porque era complicado. solamente en la parte de los ojos, no funcionó. Mirá. Se intentó y no funcionó. De hecho, en alguna época, para hacerlo más atractivo, cuando empezó todo esto de la televisión, pasa que cuando vos ves esgrima en la televisión no ves el rostro. No, claro, Porque de se pintan hasta adentro- la bandera en los frentes de Claro, malla. bueno, eso también se hizo para hacerlo más atractivo, ¿no? Pero vos de adentro hacia afuera ves perfecto. pero no ves demasiado de afuera hacia adentro en las transmisiones el rostro de los deportistas. Entonces, eso también querían como que se viera, se intentaron cosas, pero no funcionaron y se quedó en esta cuestión más tradicional que creo que es correcto. Porque lo que tenemos como deporte para ofrecer es mucho más que mostrar nuestras caras Está en el perfecto. momento de hacer el combate. Eleonora, y también vemos, cuando vemos las transmisiones o vemos el combate, que ambos integrantes del lance, de su cuerpo sale un cable para atrás. Sí, bueno, nosotros dentro del traje de esgrima llevamos un cable que se llama cable de cuerpo. Y eso va enchufado a unos rodillos que hay detrás, que son los que hacen cierran todo el circuito eléctrico que va al aparato donde se prenden las luces. Ajá. Porque cuando se presiona la punta de tu arma, eso cierra un circuito y hace que se prenda la luz en el aparato eléctrico. Ese circuito empieza en la punta que se aprieta, va todo por adentro, la hoja del arma también tiene un cable, un microcable por adentro, eso va a un cable que tenés en la cazoleta, que enchufás el cable de cuerpo, que después te sale en la espalda y lo enchufás al del rodillo y el Mirá rodillo va al vos. aparato. O sea que Sí. están totalmente electrificados, pero en baja tensión. Sí, estamos electrificados en una tensión, obviamente, que ni siquiera te da patadas, Claro, o sea, nada. mínima. nada. Ahora, dijiste algo que me parece importante explicar. Cuando hablas de las armas, primero que vamos a después contar que son Sí. varias, pero ¿un arma tiene punta y tiene filo? ¿O cómo es que no Bueno, lastima? No, las armas no lastiman porque tienen una punta, porque están diseñadas para que no lastimen. A De hecho, ver. también están diseñadas en determinados materiales para que cuando se quiebran tampoco lastimen, porque antes lastimaban cuando se quebraban, de repente, o sea, ahora al quebrarse se quiebran en una sección cuadrada que no lastima tampoco, no se quiebran con puntas. Eso Si es- se rompe, queda mocha. si se rompe queda mocha, Ok. justamente por una cuestión de seguridad. Pero decía, en la punta, entonces, En la ¿qué es lo que punta tienen? tiene una punta, que se llama así, se llama una punta, que es una especie de tapón con un resorte, que cuando Ajá. ese resorte o sea, cuando ese resorte hace contacto y se aprieta, Sí. ahí es que se cierra el circuito y marca el punto. Ah, perfecto. Eso es así en espada y florete, donde se toca solo de punta. Bien. En sable se toca de filo contra filo y punta.
Ok. Entonces, al tocarse filo contra filo y punta, no es necesario esto de que se cierre el circuito. Solamente toda la hoja del sable ya está Es electrificada. sensible. Es sensible, entonces solamente al roce del sable con la parte eléctrica del oponente, con la chaquetilla eléctrica del oponente que se pone encima del traje, ahí se cierra circuito y se prenden las luces. Eleonora, entonces 3 armas, dijimos, espada, sable y, Y florete. sí. ¿Qué te parece si le ponemos un poquito la lupa a cada una de esas Bueno. 3 armas y sus características? La espada es el arma más universal, por decirlo de algún modo, porque no tiene convenciones. El que toca, toca y es punto para el que toca, y si tocan los dos es punto para los dos. ¿Vale todo el cuerpo? Vale todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, donde Ah. vos toques. O sea, es lo más vale. parecido a una especie de combate Es lo más parecido a antiguo. un duelo. A un duelo. Ah, A vale un todo. duelo, Claro. vale todo. Y vale con la punta y vale con los No, solo vale con la punta. Solo punta. Solo con la Ok. punta. Solo sí. punta, pero todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y no depende de las convenciones, que sí depende de florete y sable. Entonces, para verlo, es el que más la gente que no conoce el deporte es el que más entiende, porque la luz que se prende es del que toco. Igual es bravo. Les cuento a los que nos están escuchando, si se dedican a mirar un poquito en YouTube este asunto de esgrima, hay veces que pasan en simultáneo y se prenden las 2 luces. Bueno, en espada si se prenden las 2 luces es punto para ambos. Ah, listo. Perfecto. No es así en florete y en O sea, no sable. importa quién tocó primero. No, es que el circuito se corta. Tienen que tocar al mismo tiempo para que prendan las dos. Ah, cuando... Si yo toco primero Bien. y después toca el otro, la otra no prende en espada. Perfecto. O sea Tienen que que tocar al mismo Cuando vemos tiempo. que ambas luces se prenden es porque se impactaron En el mismo momento. en el mismo momento. Sí. Bien. En florete y sable eso puede pasar de que se prendan las 2 luces, pero es el juez quien determina para quién es el punto basado en convenciones. El ataque prevalece sobre la defensa. Para parar un ataque hay que pararlo, ya sea con el arma o con la distancia, para después poder tener la prioridad de salir a atacar vos. O sea, y todo eso lo determina un juez. Que hay que tener una mirada muy afilada Hay que porque tener una sucede a mirada una velocidad afilada, entrenada, enorme. y hay que estar muy ayornado porque hay una cosa que no está buena que está pasando en la esgrima, y es que si bien el reglamento es uno, hay como modas a la hora de arbitrar. Ajá. Y entonces a veces te toca un árbitro que vos ves que da determinado tipo de golpes o que ve la esgrima de tal forma, y eso no está bueno, y eso también ha traído problemas a la esgrima. Hoy estamos en un momento complejo del arbitraje, estamos en un momento donde hay muchas dudas sobre la ética de algunos árbitros, y también los tiradores están un poco perdidos por estas interpretaciones que quedan como bastante laxas por parte de los árbitros de florete y de sable, más de sable que de florete, y creo que es algo de lo que nos debemos las personas que estamos en la esgrima poner las barbas en remojo. Se viene el VAR para la esgrima. En la esgrima hace muchos años que hay VAR. Siempre hubo VAR. Sí, Mirá sí, vos. es el video, o sea, vos tenés el árbitro del combate y tenés el árbitro de video. Perfecto. Los tiradores cuando tienen dudas, pueden pedir video y el árbitro tiene que chequear la acción con el árbitro de video. Y aún Y- así puede haber polémica igual. Y aún así puede haber polémica, sí. También el árbitro, si tiene dudas, puede ir a chequear por su seguridad, o sea, pero Comprendo. no, pero más allá de que haya video, es una cuestión de interpretación que puedes interpretarla, puedes ir a chequearlo al Sí, video hay y subjetividad. interpretarlo igual, hay subjetividad. Ahora, quiero comprender mejor un concepto que manejaste a la pasada, que es el del ataque y el contraataque. Porque nosotros lo vemos y pareciera que todo sucede como al mismo tiempo y muy rápido. Es que todo sucede al mismo tiempo y muy rápido, por eso hay que tener el ojo muy entrenado para ser árbitro, y por eso también es que está esa discrecionalidad. Yo puedo decir, no, tu ataque terminó y ahí Pero contraatacó el déjame otro. comprender esto. Supongamos que una esgrimista avanza con Sí, una actitud de ataque, Sí. va al frente. Y el otro, su rival retrocede, por ejemplo, y no logró hacer contacto. bueno, ahí es clarísimo. Ahí es un caso Pero claro. si yo avanzo, termino mi ataque y no toco, después me toca el otro y yo después continúo, Ya habías perdido tu ahí perdí oportunidad. mi tiempo. Claro. Pero eso sucede en una fracción de segundo. Sí. Entonces, puedo no haber perdido el tiempo y que el otro me tocó de casualidad, puedo haberme llevado la punta por delante, puedo haber retrocedido o levantado un poquito el brazo y que el árbitro interprete que yo estoy
que con eso yo pierdo mi prioridad. O Mira. sea, y eso sucede en menos de, o sea, en fracciones de segundo. Estuve mirando videos en los cuales cuando se produce el contacto, a veces el arma se dobla de una manera Sí. que parece que se va a romper. Sí, sí, el arma es bastante flexible. Estos aceros nuevos son bastante flexibles y se busca que así lo sean. Hay distintos. Cada esgrimista tiene, bueno, como en cualquier deporte, te gusta un tipo de arma, o más flexible, o más blanda, o más dura, o lo que sea. Entonces hay. Pesos. No, el peso es básicamente el mismo. Ah, está regulado. Está regulado, sí. Ok. Lo que la hoja puede ser más dura o más blanda. Bien. Y bueno, depende de lo que elijas, lo que te guste usar y también lo que puedas comprar, ¿no? Porque Ah, claro. no solamente por una cuestión de precio, sino por una cuestión de disponibilidad. Obviamente que los esgrimistas que están en el tope del mundo usan Lo mejor. más que lo mejor, lo que más les gusta, Claro. porque van a conseguir lo que quieran. A veces nosotros acá usamos lo que podemos comprar cuando viajamos o cuando hacemos un pedido y nos viene. ¿Pero la vara de o- acceso es un deporte costoso o en general el equipamiento básico se consigue a un precio muy razonable? El equipamiento básico se consigue a un precio razonable y ahí hay ahí es donde me gustan esas cosas del deporte, cómo se empiezan a mezclar las cosas, ¿no? La irrupción de China y de los mercados chinos en el equipamiento deportivo para mí han tenido un impacto en algunos deportes que todavía no nos estamos dando cuenta, pero tenemos que poner el ojo ahí. Antes los proveedores eran básicamente europeos y era carísimo y además era bastante difícil de acceder. O sea, tenías que viajar o que alguien te traiga o lo que Comprendo. fuera. Ahora, con el tema de China, hay mucho fabricante chino y se accede a material de buena calidad a precios muy normales, o sea, accesibles. accesibles, de que básicamente, primero que si vos vas a empezar a hacer esgrima, en general en los clubes te brindan y te prestan el material porque no sabes si vas a seguir, no vas a Claro, invertir. Pero razonable. si decidís seguir adelante, por lo menos para el inicio, con una inversión razonable, podés estar teniendo un starter kit. Y, ¿Qué implica la ¿qué indumentaria implica de la protección? indumentaria, un arma, la careta, un guante? Un arma, que es Sí. perfecto. Quiero hacer una especie Sí. de zoom in, una lupa, Sí. sobre el tema del encuentro entre el arma y la mano. Creo que todos los que estamos escuchando nos imaginamos que cuando las armas se acercan a la mano, es como que la misma hoja se continúa en un manguito, como lo hemos visto de pronto en tantas películas de Sí. caballeros y cosas por el estilo. Sin embargo, he estado viendo que la sujeción es más parecida como a la de un revólver, es como que tiene un manguito inclinado. Es un puño anatómico que se le llama. Puño En anatómico. florete y en espada usamos puños anatómicos. Algunos espadistas todavía usan puño francés, que es eso como que es como El manguito. el manguito, un palito, o la continuación de la hoja. Pero básicamente la mayoría utiliza, en florete todo el mundo, y bueno, en espada mucha gente, la mayoría utilizan lo que se llama empuñadura anatómica. Hay distintos tipos de empuñadura anatómica, hay algunas que tienen bordes más cuadrados, otras que tienen bordes más redondeados, otras que son más grandes, otras más chicas, otras más gruesas la parte donde se aprietan los dedos, otras son más finitas. O sea, es distintos tipos de puño anatómico, pero sí vos calzás los dedos y A mí me ahí- llamó mucho la atención el ángulo, el hecho de que tú sujetás un elemento Sí. que no está en la misma dirección de la hoja. Y bueno, lo que pasa es que tu mano tampoco está en No, la pero es que es misma mucho más dirección. cómodo, me llamó mucho la atención, sí, claro. Sí, sí. es así. Qué curioso. Bueno, y ahí también hay un enchufe, hay una conexión que es donde viene En la pasando el cable cazoleta del arma. es donde está, o sea, ahí es donde se conecta el cable que viene por la hoja del arma con el cable que va después por tu cuerpo. Te quiero preguntar, Eleonora, si nos está escuchando alguien que le da curiosidad, Sí. ya dijimos, en los clubes se presta al principio, Sí. equiparse no es costoso en caso de que les interese, Bueno, es costoso, pero vale la pena. pero vale digamos. la pena Ahí y, está. o sea, y tampoco es prohibitivo, pero sí Ujú. tiene su costo, sí. Está bien. Pero, por ejemplo, quienes compran una raqueta de tenis o una paleta de pádel podrían de pronto optar por comprarse un arma y un kit. Estamos manejando Esos valores, montos. ese tipo de, como para cualquier deporte. A ver, si vas a jugar a un deporte, también Si te compras una unos- tabla de surf, estás ahí. claro, ¿no? Y yo qué sé, y esa gente que juega al fútbol y se compra esos championes que salen También. un montón de plata, bueno, con eso te compras un kit de esgrima, o sea, Perfecto. Bueno, y ahí te quería preguntar, la Sí. curva de aprendizaje.
entre que me acerco a un club y digo, a mí me gustaría probar esto, y que tiene dignidad lo que estoy haciendo para gente que tenga una cierta experiencia deportiva, una coordinación motriz. ¿Estamos hablando de que en un año hay una dignidad o es una de esas cosas que es como, no sé, Hay la gente danza que hace clásica? esgrima hace 20 años y tampoco todavía no tiene dignidad. O sea que... Mirá vos. Pasa, sí, entiendo. Y hay gente que a los 6 meses ya decís, wow, Pasa también. pasa. Como en todo, cuando vos empezás de niño, tenés más, o sea, aprendés más fácilmente. Pero Claro. esgrima se puede empezar a cualquier edad, sabiendo que si empezás de grande no vas a ir. Bueno, si empezás de niño en Uruguay tampoco vas a ir a los Juegos Olímpicos, pero salvo que te vayas a entrenar a otro país. Pero, pero bueno, hay un tiempo. Ha cambiado bastante por suerte, porque antes se hacía mucho énfasis en la cuestión de una técnica perfecta y no se le daba realidad al deportista, no se le daba realidad de combate, y ahora no, ahora con unos meses, o sea, un par de meses de trabajar mucho desplazamiento, trabajar con el arma, ya se pueden empezar a hacer unos combates primarios, entonces vas tomando conciencia de lo que es realmente estar en un combate, que no es lo mismo que estar en una clase, que no es lo mismo que estar en ejercicios combinados o ese tipo de cosas. Cuando vos hablas de lo de la dignidad, o sea... Es una expresión nada más, es para que no se entienda. No, está claro. Cada persona tiene sus propios parámetros, ¿no? O sea, hay gente que es espantosa y no le interesa y va a ser espantosa toda la vida. Y tampoco va a hacer mucho para mejorar técnicamente, pero se sube arriba de una pista y la pasa bomba, la pasa genial. Es divertido. Y es muy divertido. Es Entonces, divertido. qué sé yo, de repente uno, si es más purista técnicamente, dice, bueno, quiero hacer las cosas de determinada forma, pero para el entretenimiento. Yo creo que para hacer recreativamente el deporte, en un año lo estás haciendo. La vas a pasar bien, la vas a estar pasando bien. Muy bien, eso es algo que me gustaba mucho preguntarte porque hacia la cosa, la disposición que va a requerir lograr algo que nos satisfaga, que nos haga, ¿no? Claro. No se quiere ir como un colador. Nadie se pincha, pero ¿qué nos puede dejar? Un moretoncito te puede quedar, me imagino, un hematoma. Te puede si quedar, te agarraron muy de punta. Sí, te puede quedar, más que si te agarran muy de punta, te puede quedar un hematoma si se da una acción donde viene con una fuerza, pasado de fuerza, pasado de distancia. Esto de que vos hablabas de en cuánto tiempo también tiene más que ver con eso, con que no te pases de fuerza, que no te pases de distancia, que tires de una distancia, que no te acerques demasiado para después poner el punto. Entonces, ahí es donde se da de repente el moretón o el golpe más fuerte, Okay. aunque vos estés con el equipamiento y la protección, sí te quedan moretones. Puede pasar. Puede pasar y pasa. Habitualmente pasa. O sea, yo en verano, que ando con musculosa, se me ven los moretones en los brazos. Puede pasar, seguro. Es parte del deporte. Y también parte de que de repente capaz que vos tenés pieles más sensibles que otros, Claro, o sea, sangres más líquidas que otras y te hacen moretones más fáciles que otros, como todo. Eleonora, vos llegaste a competir a nivel sudamericano, campeona. Contame un poco esa experiencia. Bueno, yo competía en mundiales. ¿Mundiales? Sí. O sea, te abrió puertas muy interesantes el deporte. Para mí el deporte es una escuela de vida, o sea, yo no consigo mi educación sin el deporte adentro, o sea, la escuela, el liceo, la facultad, los trabajos y el deporte a mí me han formado como persona. Uh-huh. Muchas de las cosas que yo hago a nivel de trabajo o a nivel laboral, y muchos de los métodos que yo empleo y de la forma en la que yo trabajo tiene una conexión enorme con el deporte. La forma en que yo vivo tiene una conexión enorme con el deporte, que a lo mejor es imperceptible, a lo mejor no es que yo estoy pensando esto lo hago así porque el deporte, no, lo tengo incorporado así. Claro. O sea, la forma de cómo pienso tiene el deporte incluido, porque desde que soy chica hago deporte, no siempre hice esgrima, o sea, esgrima empecé a los 12 años, pero antes había jugado a otros deportes. Cuando empecé a hacer esgrima ya tenía claro que lo iba a hacer de forma profesional. Mirá qué curioso o eso. por lo menos competitiva. Profesional no, porque no vivimos de eso, claramente, pero sí de forma competitiva y de forma seria.
sabía también que tenía que irme del país para poder mejorar y avanzar. Tuve posibilidades de O sea, hacerlo. Uruguay te enseñó, pero también llegaste a un techo en el desarrollo técnico de tu deporte. Sí, más que el del desarrollo técnico, vos llegás a un techo de competencia. Precisás Porque vos mejores rivales, necesitas, claro. no solamente mejores, necesitas distintos rivales. Porque vos Distintos, podés tener un gran rival, pero si siempre estás compitiendo con el mismo, claro. haces siempre lo mismo. Sí, se acaba la sorpresa. Y tenés que estar en diferentes ámbitos, tenés que cambiar de rival, cambiar de pista, cambiar de gente. Iluminación, todo. Y tenés que cambiar para poder vos ser autónomo en las decisiones que tomás en el combate. Y eso también después es lo que te decía que se traslada a la vida. Y yo, en general, cuando estudiaba, pensaba de una forma muy deportiva. Y cuando trabajo, pienso de una forma muy deportiva y como crío a mis hijos, como tengo mis relaciones con las personas, hay un poco de eso. Hay un poco de competencia, pero también hay una cuestión de saber que siempre el Preparándonos, otro llegamos. tiene algo para darme Claro, mira qué buena y es. yo tengo algo para darle al otro. Y, y esas cosas capaz que no son como vos las decís de una y ya, o sea, tal vez requieren años de análisis para que vos veas por qué te ¿Por comportás qué era que te así. comportás así? Claro. Y yo de verdad que no lo cambio por nada. Fue una de las partes más importantes y más constitutivas de mi personalidad y de mi educación, Ahora, el deporte. en la segunda parte del programa vamos a profundizar justamente acerca de tu mirada sobre el mundo del deporte, Bueno. en nuestro país. Pero quería cerrar esta primera parte comprendiendo algunos detalles más del deporte en sí, de cómo se compite. ¿Una misma persona tiene que, por ejemplo, combatir en todas las armas o se especializan en cierta arma? No, lo que pasa en general es que te especializas en un arma. Ah, ok, perfecto. A veces competís en otra más, o en las O en otras, o todas. en todas, pero los mejores resultados, o sea, Hay que es como en especializarse. todo. Es como en el Perfecto. atletismo, Sí, si vos sí, corres sí. 100 metros, no corres No corres, maratones. no corres exactamente. O De sea, repente bueno, puedes capaz que participar de los 200. podés participar de los 200, pero siempre vas a ser mejor Seguramente en uno. no ganes, claro. Y con esto, y con la esgrima pasa lo mismo. Y a nivel mundial no se repite. El campeón de florete no es el mismo que el campeón de espada, no es el mismo campeón del sable. Capaz que a nivel nacional puede pasar, Entiendo. capaz que a nivel sudamericano podés tener medallas en las dos armas. Pero en la élite del mundo Pero no en la pasa élite del más. mundo no pasa. Yo Y- fui campeona nacional de las 3 armas, por ejemplo, Claro. por capricho, porque quería hacerlo y dije, lo voy a hacer y lo hice. Y era un capricho que tuve, capricho que Se hizo. se hizo. Eleonora, Pero obviamente no fui campeona sudamericana de las 3 armas ni hubiese podido. y en un momento ahora cuando estábamos charlando decías que en espada puede pasar que se toquen en simultáneo y es un punto para cada uno. Respecto de la puntuación, ¿cómo se puntea? Bueno, nosotros lo que tenemos primero, en los torneos hay una serie preliminar de que se arman pools de entre 6 y 7 personas, donde compiten todos contra todos a 5 puntos. El A primero 5 que llega a puntos. 5 en 3 minutos. Bien. Después, en base a los resultados de las pools o de las series, viste que como en Sí, los mundiales de van fútbol, las clasificando, series, seguro. se hace una lista de clasificación y ahí se arma una tabla de eliminación directa, Bien. que puede empezar en 128, en 256, en Pero siempre 64, dependiendo de la cantidad de tiradores que hay. Enfrentamientos a 5 puntos. Y cuando se hace la tabla de eliminación directa son a 15 puntos. Ah, mucho más a extenso. 15 puntos en 3 mangas de 3 minutos. O sea, 3 minutos, se para y se descansa un minuto. O sea, algunos combates se terminan los 15 puntos en los primeros 3 minutos y ya está, pero algunos duran hasta que dura la última manga, la tercera manga. Perfecto, da curiosidad. La verdad, seguramente en los próximos días vamos a tener alguna experiencia. No sabemos dónde, en qué pedana, Bueno. con qué arma, pero Todos invitados y todas invitadas. ¿dónde, si alguien nos está escuchando y dice, yo quiero probar, ¿dónde los recomendás que se acerquen en nuestro país? Nosotros tenemos varios clubes. Yo les recomiendo básicamente 3 clubes en Montevideo que son como los de más fácil acceso, a lo Ujú. mejor. El Círculo de Armas, que queda en la Ciudad Vieja, en Ok. Montevideo, que es el club, digamos, donde hay más cantidad de esgrimistas y más cantidad de entrenadores y funciona
3 o 4 veces por semana, en horarios amplios, o sea que pueden buscarlo en el Instagram. Es Círculo de Armas. Círculo de Armas, es Sala de Armas MCD, porque Mira. es Sala de Armas Maestro Cándido Domínguez, que es el nombre de la Sala de Armas del club lleva ese nombre. Después está la Sala San Giorgio, que queda más para en otra parte de la ciudad, que también creo tienen 3 o 4 días de entrenamiento semanales. También lo encuentran en Instagram. Sala San Giorgio. San Giorgio. El Club Social y Deportivo Andresito, que funciona en las instalaciones de los militares de ahí de Boulevard Artigas. Ajá, en el complejo En el deportivo complejo del Ejército. deportivo del Ejército, que ese club es abierto, no es solamente para gente del Ejército, creo que todo el mirá. mundo se puede hacer socio. Sí, ahí hay otra. ¿Cómo se llama ese, perdón? Andresito. Andresito, muy bien. Sí, después está el centro militar también, donde también creo que todo el mundo se puede hacer socio, aunque no sea militar. Se puede ir a averiguar, es Claro. otra sala de esgrima que hay en el centro de Montevideo. Y vos que lo viste como mujer y hace muchos años atrás, ¿es una linda comunidad de personas la que nos vamos a encontrar o son un círculo cerrado que se conocen todos entre ellos y no te dan entrada? No. Es muy diverso. Son todos raros. Son todos raros. Son todos raros. No, siempre hacemos ese... No, mentira, nada que ver. Hacemos ese chiste a veces, que, ay, todos los raris nos juntamos acá. Mira, Pero no, es muy, muy diverso, porque además las historias de vida son muy distintas. Hay gente que hace esgrima de toda la vida, como por ejemplo en mi familia, mis hermanas, yo, mis hijos. Entonces, bueno, como estamos así, después hay gente que le tocó por hobby, pero no conocía a nadie y lo vio en la televisión cuando los Juegos Olímpicos y fue, Claro, averiguó, entonces no tiene típico. nada que ver. Otra gente que lo vio porque fue en algún momento a la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde hay esgrima como materia curricular. claro, Entonces, para recrear combate actuado. claro, entonces viene gente que de repente tiene formación de teatro y es totalmente distinta a otros que tienen formación militar y que lo vieron de repente en alguna cuestión de su formación militar. Entonces, Mira, es un ámbito súper diverso que hay de todo tipo de gente, de edades, de intereses. ¿y géneros? Y es bastante parejo, o sea, lo que sucede con la esgrima, por suerte, no hay una brecha de género muy grande como hay en otros deportes, Ujú. como tiene el Uruguay en general, y general. el deporte en general. No Hay hay de una todo. hay de todo. Es bastante equilibrado la cantidad de mujeres y varones que hacen esgrima. Sí, hay más varones como en todos los deportes, pero Hay es bastante muchas más. equilibrado. Y Sí. el nivel, o sea, compiten digamos, en equilibrio caballeros y damas en el esgrima, o siempre tiene que ganar el varón, no sé, por una cuestión de fuerza física, no se da, es una cosa de habilidad la esgrima. Bueno, se compite separados las mujeres y los varones porque sí hay diferencias físicas Pero entre mujeres entiendo y a nivel de varones. élite, pero A digo en la nivel de élite, práctica. no, en la práctica entrenamos todos juntos. Y en Eso. la práctica a nivel de élite también entrenás con Mira, todos juntos. Sí. perfecto. Pero se compite por separado. Muy importante el deporte para vos, en tu vida, en tu familia, en tus comportamientos. Pero me estabas contando la vez pasada de una iniciativa muy linda relativa a el deporte en el Uruguay y en la expresión de las mujeres en el deporte del Uruguay. ¿Cómo fue ese proyecto? Hace varios años que una vez me topo con un informe de como un censo deportivo que se había hecho. Yo te digo que hace más de 10 años. Ujú. Y veo que la relación de deportistas federados, mujeres y varones, era del 93% varones y el 7% mujeres. Federados, 7% de mujeres. Eso fue, sí, ya te digo, hace más de 15 años. Ese número ahora no es tan así, pero se parece. Me chocó mucho eso. ¿Y sí? Me chocó mucho porque además... nosotros hablamos mucho de la brecha de género en un montón de cosas más visibles. Hablamos de la brecha de género en la política, en la ciencia y tecnología, en un montón de aspectos donde está muy visibilizado Sí, hay la lucha. masculinidad o el androcentrismo de determinadas cosas, y no lo veíamos, o por lo menos en el deporte nos pasaba desapercibido. No está en agenda. No estaba en la agenda. Nos revientan los ojos. Yo veo ese número y me revientan los ojos. No, ¿cómo puede pasar esto? Uno imaginaría un predominio masculino, pero Sí, no ese porcentaje. Pero ese porcentaje a mí por lo menos me llamó mucho la atención.
Porque además, yo qué sé, vos ves la gente en la Rambla corriendo a las mujeres, no sé. Sí, sí, sí. Pero claro, es distinto la cantidad de personas que practican el deporte que la cantidad de personas que están federadas. Pero igualmente era un número que impresionaba mucho. Me puse a investigar y sí, no, esa brecha era en federados, después en las personas que practican deporte no era tan así, pero sí había predominancia de varones. Sí, después también encontrabas que en las enfermedades no transmisibles las mujeres eran más sensibles a algunas de ellas que tenían una vinculación con el sedentarismo. O sea, Mirá. empezaron a aparecer datos donde dije, bueno, hagamos algo para que las mujeres y las niñas hagan más deporte o se federen más. Porque además, otra cosa que para mí es muy importante es el deporte de competencia. La competencia deportiva es otro gran aprendizaje de vida. No es solamente hacer deporte que te forma, que te educa. Competir te forma y te educa. Y es una experiencia que ojalá todas las niñas y las adolescentes la puedan tener. Sin Después duda. podrán dejarle decir, no, no es lo mío, no voy por acá, no estoy en esto. Pero que la tengan como Pero experiencia. que puedas tener esa experiencia, que en general el varón la tiene, porque en Uruguay el varón va al baby fútbol o va al minibásquet o va a cualquier tipo de deporte y compite, juega partidos. Las nenas no tanto. ¿Por qué atribuís que las nenas no tanto? Es una cuestión cultural. A ver. Al varón desde la panza le regalan pelotas. A las Ujú. nenas no le regalan pelotas. Bien. A los varones les regalan autos. A los varones se les celebra que que corran, que trepen, que sean inquietos. Compitan, se estimula mucho la competencia. Aparte no cuando son más grandes, pero cuando son niños pequeños, Ajá. se celebra todo eso de los varones, no así de las nenas. En la vestimenta escolar, ahora por suerte también está cambiando, pero históricamente las niñas iban de pollera o de jumper a Ujú. la escuela o al colegio. Las túnicas de las nenas y las túnicas de los varones en las escuelas que van con túnica también eran distintas. O sea, hay una cuestión cultural que viene de muchísimo más atrás de nosotros y que Sí, es atávico. obviamente Entiendo lo que el decís. Uruguay no es una cosa que sea un fenómeno en el Uruguay, es un fenómeno que se da en el mundo y en la historia de Occidente. Las niñas no están para el ejercicio, o sea, a la niña o a la mujer se le celebra otra cualidad, la delicadeza, no la rudeza. Comprendo. La nena que hace deporte y es ruda, malamente le dicen marimacho o le decían marimacho. Entiendo. Entonces, todo ese tipo de cosas generan una cuestión cultural y unos valores donde no es valorado, donde no era valorado, porque por suerte, quiero hablar en pasado Sí, porque está siento cambiando, que todo sin esto duda. está Sí, cambiando sí. muchísimo. Habría que ver si los porcentajes que dijiste al principio cambiaron mucho. Los porcentajes cambiaron, no sé si tanto, pero, No sé si tanto. pero cambiaron. Hay otro informe un poco más reciente donde ya habían cambiado. Pero bueno, tenemos que insistir en eso. Después, es increíble, pero en el Uruguay, donde la impronta deportiva está muy metida en la personalidad del uruguayo. De hecho, el uruguayo se constituye con la cuestión de la garra charrúa y del maracaná, se constituye la personalidad del uruguayo a partir de eso, pero el deporte no estaba universalizado en la educación hasta el año 2007. Mirá qué dato. O sea, sí había clase de gimnasia, pero no había una obligatoriedad, una universalización de la educación física. Ujú. Muchas veces la educación física se toma como recreo, como recreación, no se lo toma como algo, como una parte fundamental de la educación. Todas esas cosas vienen cambiando. Uruguay tiene unas tradiciones muy sólidas en las que apoyarse, como por ejemplo las plazas de deportes de principios del siglo XX. O sea, Uruguay tiene donde apoyarse para desarrollarse a nivel deportivo, más allá de la estupidez de la garra y del maracaná, porque eso que nos constituye o nos ha constituido como personalidad también nos ha hecho unos haraganes que creemos que... Sí, la excepcionalidad parece que todo lo resolverá. Que la excepcionalidad y esa fuerza que sacamos no sé de dónde lo va a resolver, y no, lo que lo resuelve es el entrenamiento, el método,
El la intercambio de perseverancia, conocimientos. no creer que te las sabes todas, no creer que vas a resolver todo en el último minuto. Todo eso es lo que va a hacerte ganar Sí, o lo que te va a hacer consistentemente mejor. te va a poner cerca No del, la del garra. logro. Si además después tenés una personalidad o un estilo donde sacás fuerzas de donde no las hay o lo que sea, genial, es un agregado más. Pero lo que a vos te va a llevar a un buen resultado es todo lo demás, es el trabajo. Hablando de trabajo, cuando tomás contacto con ese dato que te preocupó, Tomo y contacto con ese dato y digo, empezaste a hacer cosas. hagamos algo. Entonces empezamos a investigar, empecé a investigar con Victoria Melián, una amiga mía, que le conté esto y me dice, estoy con vos en lo que sea. Empezamos a investigar, empezamos a darnos cuenta que de repente cuando las niñas eran más chicas en las escuelas hacían deporte, pero después llegaba la edad liceal y dejaban de hacer deporte. Ahí empezaba a influir también la cuestión física y los intereses. A las nenas y a las adolescentes les van a interesar más otras cosas que son más de nena, o no quieren ponerse la malla de natación porque sus cuerpos empiezan a cambiar, Ujú. porque pueden ser cuerpos de los cuales se burlan, porque pueden ser cuerpos de los cuales se miran, un montón de cosas que los varones tal vez no lo vivían tan así, y entonces empiezan a aparecer un montón de estudios donde se empieza a ver eso de la edad de deserción del deporte. Empiezan las niñas el deporte y ellas abandonan antes de lo que abandonan los varones. También se da que las mujeres en sus etapas de juveniles, esto se da en mujeres y varones, ¿no? Que en sus etapas de juveniles de repente pueden estar más involucrados y después cuando ya pasan la etapa adulta también hay mucha deserción porque en Uruguay tenés que elegir, o sea, no Aparecieron estudiar, actividades trabajar, laborales, entiendo. estudio, lo que sea. Pero bueno, lo de las nenas, lo que se daba era eso. Primero que había una cuestión cultural donde se acercaban menos, después que abandonaban más rápido. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo para que haya más chicas en el deporte, o por lo menos para dar la posibilidad. Claro. Además, empezamos a investigar y se da un fenómeno de triple discriminación. Uno por mujer, Ujú. otro territorial, porque en las zonas centrales, en las capitales departamentales, en Montevideo más que más, había muchas más posibilidades de hacer deporte para niñas, y después otra cuestión socioeconómica. Si hay dinero para pagar un club o un colegio donde hay deporte, la niña hace deporte. Si no hay Comprendo. dinero, no. Ujú. Entonces, a ver, si eras pobre, mujer y del interior, La probabilidad de que fueras olvídate, deportista es muy baja. muy baja. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y en ese momento estaba Fernando Cáceres al frente de la Secretaría de Deportes, y nos reunimos con él, le dijimos, tenemos esta inquietud, y Fernando nos dio mucho para adelante y nos dijo, bueno, proyecten algo y intentemos hacer algo. ¿Y qué desarrollaron? Proyectamos una cuestión que se llamaba Jugamos Todas, que era instalar escuelitas deportivas o prácticas deportivas en 20 ciudades de menos de 5.000 habitantes en todo el país. Qué bueno, una búsqueda de talento también. Más que de talento, o sea, no estábamos buscando talento. No, pero se abre la posibilidad de que suceda. Que en un futuro aparezca talento. Lo Claro. que buscábamos era generar espacios, Difusión y lugares, espacios oportunidades. para que pasaran esas cosas. Conseguimos fondos en la OPP para desarrollar proyectos en el interior. Justamente la cuestión es cómo conseguimos fondos para hacer esto. Entonces también buscamos que teníamos que dirigirlo hacia determinados segmentos, como por ejemplo estos pueblos más chicos, para poder conseguir fondos para desarrollar proyectos ahí. Hicimos un relevamiento de la infraestructura deportiva. Uruguay tiene mucha infraestructura deportiva subutilizada. Por ejemplo, esto que decías, las plazas de deporte, pero no solamente eso, ¿no? Hay plazas de deportes, hay gimnasios municipales, hay gimnasios privados, hay gimnasios que son de la educación, hay infraestructura deportiva militar. Uruguay tiene mucha infraestructura deportiva. Más de la que creemos. Claro, porque está subutilizada y mal coordinada. Entonces de repente tenemos espacios ociosos y tenemos a algunos chicos haciendo la clase de educación física del liceo en el patio del liceo y no en un gimnasio que está a 3 cuadras, vacío a las 3 de la tarde. Y es de la municipalidad de repente. Y de repente es de la intendencia. O de la NEP. No, si es de la NEP tendrían que estar ahí, pero o de repente hay un club con piso de parquet, puedes estar jugando al handball ahí.
y no está jugando al handball porque está el club cerrado. Y ustedes hicieron un relevamiento Entonces de todo hicimos un eso. relevamiento a ver en estos pueblos donde nosotros íbamos a poner las escuelitas, a ver dónde se podían hacer. Y bueno, conseguimos que había lugares donde se podían hacer las cosas, hablamos con alcaldes, hablamos con las autoridades de la educación, con las autoridades locales. Qué linda iniciativa. Y logramos durante 2 años, durante 2017, en 17 hicimos el relevamiento, en el 18 y el 19 logramos hacer las prácticas estas, porque además también después tenemos un tema de recursos humanos. Claro. Necesitamos profes. Profes. Y no hay profes en No todos hay profes lados. suficientes. El tema de educación física es un área donde el tema de deporte donde hay pleno empleo. Claro. Ese es un tema. Pero además, como sucede en todo, sucede también con los médicos o con un montón de profesiones, también tenés en Montevideo y tenés en las capitales departamentales. Muy poco tenés Entiendo. en pueblos. Entiendo. Mirá qué escollo interesante, parece. Entonces los Pero recursos la humanos infraestructura podía ser un gran escollo y como que se salvaría con se cierta salvaba, elegancia. Sí. Mirá. Y, bueno, pero recursos humanos era difícil. Ahí es el problema grande. Sí. Pero bueno, logramos que eso funcionara. Después vino el 2020, la pandemia. No logramos cambio de autoridades, etcétera. Y en el contexto de pandemia tampoco insistimos, o no, por lo menos 2020, 2021 no había como una cosa para poder Pero qué seguir interesante. haciendo esto, pero Eleonora, es un proyecto ojalá que está esto abierto tiene y que ojalá reactivarse. pueda seguir. Nosotros también aprendimos de los errores y aprendimos de las cosas que sabemos que no funcionan. Fuimos por el vóley y el handball, o sea que estas prácticas deportivas fueran de voleibol y de handball, porque eran los deportes donde más participación había en los Juegos Deportivos Nacionales, Ajá. que es una iniciativa... De mujeres. Bueno, los Juegos Deportivos Nacionales son mixtos, pero No, pero hay entiendo, pero en handball y vóley hacían femenino ustedes. Sí, era femenino. Pues jugamos todas. Sí, jugamos todas. También tenemos que pensar que esto puede evolucionar y que esto en algún momento puede volverse mixto, porque esa era una crítica que nosotros recibíamos y nos decíamos, los varones también quieren jugar. Sí, está bien, pero esto es para las chiquilinas. Los varones en algún momento jugarán, Entiendo. pero ahora no. Ahora Entiendo. es para chicas. Pero sin duda parece ser la semilla de un programa nacional de gestión deportiva muy atractivo y muy igualitario. Bueno, a mí me interesa mucho ese tema. A mí me gustaría seguir trabajando en ese tema. Yo sé que la Secretaría de Deportes premia o incentiva a las federaciones que presenten proyectos de desarrollo con equidad de género. O sea, ese tipo de cosas están presentes. Hoy son parte de la agenda. Ajá. En aquel momento, cuando nosotros hablábamos de esto, era algo que no era parte de la agenda y hoy sí, y eso para mí ya es un terreno ganado, no nuestro, o sea, es un terreno ganado del Uruguay. Han aparecido ONGs y han aparecido grupos de personas que hablan de mujeres en el deporte o mujeres en el fútbol, y que es otro fenómeno distinto, pero todo aporta, todo sirve para visibilizar esto y para que más mujeres y más niñas y más adolescentes se sumen a las prácticas deportivas y después sea una herramienta de vida, porque todo lo vinculado a la violencia intrafamiliar de género o a la violencia de género genérica, también tiene un componente en esto de apoyo y de ayuda, porque una mujer más autónoma que tiene otras herramientas también puede llegar a resolver situaciones violentas de otra manera. Nosotros no vamos a resolver con que las mujeres hagan deporte todos los problemas de violencia de género que existen en el mundo. Claramente no. Capaz que resolvemos muy poquitos. Pero sí vamos a dar más herramientas, no para que la mujer pueda pegar una patada. No se trata para de la eso. Gestión Se de ese trata de la vínculo. cuestión de la autonomía, Claro. de la toma de decisiones, del empoderamiento. Porque cuando vos tenés una pelota en la mano y tenés que saber si se la pasás a una compañera o tirás al arco, hay una toma de decisión. Hay un empoderamiento en decir yo tiro o yo paso. Claro. O sea, y eso es lo que yo te decía en el bloque anterior, que te forma el deporte. Hay una responsabilidad cada día que vos llegues al entrenamiento en hora, porque no podés dejar esperando a tus compañeros y compañeras. Todas esas cosas generan rasgos de la personalidad que creo yo son valorables y que son además útiles para la vida.
Eleonora, te quiero agradecer mucho que hayas venido al estudio, que nos hayas compartido tus experiencias en el mundo del deporte y sobre todo que presentes, que cuentes este esfuerzo que se viene desarrollando, porque quién dice que no sea el puntapié inicial, el inicio de algo muy, pero muy lindo a futuro en todo el país. Ojalá que sí, de verdad que toda la gente que quiera sumarse, toda la gente que tenga ideas para aportar, esto se hace en colectivo, esto no es algo que, no son ideas de personas iluminadas, son cosas que surgen cuando empiezas a contarlo y a las otras personas se le empieza a ocurrir, bueno, pero hagamos y bueno, es así como tenemos que hacer las cosas, así que cualquier iniciativa estaría buena y quien la haga tendrá todo el apoyo y todos lo que necesite de mi parte en lo que pueda aportar, porque me parece que es como debemos construir. Eleonora, esto. gracias. A vos por la invitación, la verdad que... Pasaste bien. Sí, muy bien, muy bien. Amigas, amigos, Eleonora Navata, esta vez en Hijos de Punta. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chau, chau. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.